Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Como punto de inicio de nuestro mensaje esta mañana, quisiera compartir con ustedes 2 de Timoteo capítulo 3, que será el punto de partida basado en lo que este texto afirma. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Hemos visto con detalle estos dos versículos en el marco del contexto de este capítulo, y hoy puede que me desvíe un poco de este texto para observar otras porciones de la Escritura, con el fin de enriquecer nuestro entendimiento de lo que significa tener en nuestras manos la palabra del Dios vivo. Espero que usted tenga en alto el valor de la Escritura, no como un fetiche, sino porque es el tesoro más grande aparte de Dios mismo que tenemos. Es su palabra, su propia revelación. Cuando la gente me pregunta por qué es que yo sistemáticamente enseño libro tras libro, por qué es que presto tanta atención a los detalles, a cada versículo, a cada frase y me detengo en todas las palabras, es porque entiendo que son las palabras que Dios mismo nos revela. Y es necesario que esas palabras sean presentadas, enseñadas y comprendidas por todos nosotros. En Grace Community Church estamos comprometidos con el ministerio bíblico, el método de predicación expositiva, porque creemos que esta es la palabra del Dios vivo. Dios se ha revelado en su libro, y cuando usted lee las palabras de la Biblia, está leyendo las palabras de la boca de Dios. Esa es una tremenda realidad. Eso nos da confianza en todo lo que hacemos. También nos obliga a ser obedientes y sumisos a todo lo que la Escritura enseña. Vamos a hablar un poco acerca de lo que significa que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inherente a ese pensamiento? Deseo mostrarle un par de escrituras para enriquecer esto y luego deseo compartir algunas otras cosas que están en mi corazón. Busca en su Biblia Hebreos capítulo 1. Vamos a ver el primer versículo y la primera parte del segundo. Hebreos capítulo 1 empieza así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esa es la afirmación en la que quiero que se enfoquen. No tengo la intención de agotar todas las ramificaciones de esa declaración, pero en su simplicidad es muy clara y muy profunda. Nos está dando la esencia de la revelación. Observe la palabra. Revelación en su sentido simple significa revelar, dar a conocer algo que antes no se conocía, hacer comprensible algo que no se entendía, revelar la verdad nunca antes conocida. Dios se ha revelado a sí mismo. Y aquí hay una declaración con respecto a la revelación. Dios habló hace mucho tiempo y Dios ha hablado en estos últimos días. El escritor de Hebreos está en efecto diciendo que Dios habló en dos ocasiones. Él habló una vez hace mucho tiempo y habla en estos últimos días a través de su Hijo. Considero apropiado ver que aquí tiene en mente la revelación del Antiguo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento. Dios habló hace mucho tiempo a los padres judíos. Esos fueron los profetas del Antiguo Testamento, los que recibieron la palabra de Dios hace mucho tiempo bajo el Antiguo Pacto. Él habló a los padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones, por números, muchos libros, muchas secciones. El Pentateuco, los libros proféticos, los libros históricos y los libros de poesía. En muchas ocasiones y en muchos libros, Dios habló. Él habló a los padres judíos. Él habló por medio de los profetas. Y habló también, dice, de muchas maneras, polutropos. Eso significa que a través de visiones, profecías, parábolas, símbolos, ceremonias, teofanía y a veces por medio de una voz audible. Él incluso escribió con su dedo sobre piedra. Hay muchas maneras en las que Dios habló muchas cosas, recopiladas en muchos textos, puestas en muchos libros, y habló en la antigüedad por medio de los profetas. Esa es una aseveración en relación al hecho de que en el Antiguo Testamento Dios es quien está hablando. El Antiguo Testamento no es una compilación de sabiduría de hombres ancianos. No es una compilación de los mejores pensamientos religiosos. Un conjunto de buenas meditaciones de gente piadosa. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. No es el pensamiento de ningún hombre,
ni bueno, ni piadoso, ni mayor. Es la palabra de Dios. Y el escritor de Hebreos dice que Dios habló. Era Dios hablándole a los patriarcas por medio de los profetas. Estos últimos días, desde la llegada de Cristo, Él ha hablado nuevamente. Ha hablado a través del Hijo. Los evangelios registran a Dios hablando a través de su Hijo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Hechos, Dios hablando a través de la proclamación del mensaje de su Hijo. Las epístolas, Dios hablando a través del entendimiento profundo del significado de la vida y el ministerio de su Hijo. Y en Apocalipsis, la consumación, cuando el Hijo regrese en gloria, la consumación de la comunicación de Dios a este mundo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es Dios hablando y revelándose. El Nuevo Testamento es Dios hablando y revelando a su Hijo. El Antiguo Testamento es la autorrevelación de Dios, y ese es el tema. Desde Génesis hasta Malaquías, el personaje principal es Dios. Es la revelación de Dios, quién Él es, cuáles son sus atributos, cuáles son sus actitudes, cómo Él reacciona a cada situación humana posible, cómo es Él, qué hace. No es la historia del hombre, ni la historia de Israel. Esas historias están ahí, pero es la revelación de Dios. Y vemos cómo Dios se revela a través del hombre, a través de la historia, a través de Israel y a través de todo lo que sucede. Los atributos de Dios están a veces enumerados de manera muy clara, como lo están en los Salmos. Por otra parte, a veces vemos sus atributos de manera muy clara y Él ni siquiera es mencionado, tal como en el libro de Esther, en donde no se menciona a Dios, y sin embargo es la fuerza y el personaje dominante a lo largo de todo el libro. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios para mostrarle al hombre cómo es Él, quién es, qué tolera y qué no, cómo desea la santidad y castiga el pecado. El Nuevo Testamento es Dios revelando a su Hijo en la vida de Él, en su mensaje, en el entendimiento de la obra de su Hijo y en la culminación y llegada de su Hijo para establecer su reino eterno. En ambos casos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios habló. Y lo que tenemos es su palabra, no la palabra del hombre. Los escritores del Nuevo Testamento escribieron la palabra de Dios. Jesús prometió que Él nos enseñaría todas las cosas, nos recordaría todo lo que nos había dicho, que nos guiaría la verdad y nos mostraría las cosas por venir. Y al prometerlo, dio a los apóstoles y con ellos a los otros escritores del Nuevo Testamento la promesa de la inspiración divina. Tanto ellos como también los profetas del Antiguo Testamento escribirían la palabra de Dios. Y por lo tanto, lo que tenemos en nuestras manos no es la palabra del hombre, ni de hombres religiosos, ni de hombres sabios y piadosos, sino que es la palabra de Dios.